muchachos, vamos a primero nosotros introducir un poco qué ha sido este proceso. Finales de 2017 iniciamos con el trabajo de campo acá en 3 de diciembre. Conocimos a la señora Ada, la señora Ada se interesó en el programa. Y en el 2018 hicimos el concurso que ustedes ganaron. Sus diseños han sido introducidos para poder trabajarlos dentro de los presupuestos. Han tenido algunas modificaciones que hemos tenido que ir ajustando juntos. Y felizmente estamos hoy día acá en la obra, ya haciendo realidad el proyecto de la señora Ada, ¿no? Y principalmente esta ceremonia es para agradecerle a la señora Ada la confianza que ha depositado en nosotros. Con este gesto muy simbólico, muy pequeñito en realidad, queremos representar el inicio de un proyecto que esperamos que sea súper bueno para la señora Ada, que todo lo que venga después de esta casa sea para bien, ¿no? Que todo a partir de acá para la señora Ada y su familia sea prosperidad y que más familias del Perú puedan como ella acceder a una mejor vivienda y una mejor calidad de vida. La verdad que estoy bien agradecida que Dios haya puesto en mi camino a Mutuo para yo darle una mejor calidad de vida a mi familia. Y la verdad que sí me siento feliz y me siento orgullosa de también poner un granito de arena, ¿okay?, en colaborar para que la señora tenga una buena casa. Nosotros como los arquitectos, Alfredo, Osvaldo, yo, siempre nuestro compromiso fue tratar de generar una vivienda social de calidad. Y esperamos que esta construcción sea el ejemplo, ¿cierto?, a seguir por muchas personas que están en este rubro. Finalmente agradecer a Mutuo que nos dio la oportunidad de poder dar nuestro pequeño grano de arena en convertir el sueño de una vivienda social de calidad en realidad. El diseño se ha acondicionado al terreno, los ambientes me parece excelente, ventilados, iluminados. Mi parecer está bonito y hay que poner ímpetu en las cosas que tenemos que hacer para entregar también y esté a gusto tanto el dueño y yo también como maestro, ¿no? Es una construcción segura porque se ha respetado todo. ¿Para qué? Para que todo quede estable. Que quede bien contento el dueño y contento me voy yo. Bueno, Capeco participó desde la etapa en que se desarrollaba el concurso arquitectónico. Nosotros colaboramos, un grupo de asociados de Capeco, en financiar parte de este concurso. Luego, una vez que ya se definieron los proyectos ganadores, efectivamente comenzamos a articular con una serie de actores para poder incorporar este proyecto dentro de la lógica y de los procedimientos establecidos por el programa Techo Propio bajo la modalidad de construcción en sitio propio, porque era el que se aplicaba para la realidad de una familia que era propietaria de un lote de vivienda y que quería adquirir, o mejor dicho, construir una vivienda de manera formal. Fue muy interesante porque no solamente se logró obtener el subsidio, incorporar a empresas proveedoras de materiales serias que permitieran asegurar la calidad de la edificación, sino que también se consiguió que una entidad financiera, la Caja de Piura, decidiera otorgar con sus propios recursos y no recursos del Estado el crédito complementario que requería la familia de la señora Guamán para poder sacar adelante su sueño. Hay familias que una vez que han visto la vivienda, la calidad de la vivienda, la dimensión, la distribución de ambientes de la vivienda, se han animado también a entrar en este proyecto. Desde que comenzamos a ver este proyecto, realmente me entusiasmó muchísimo porque uno de los factores claves para
la actividad a las familias más pobres es justamente encontrarles un diseño hecho con un arquitecto. Hay un desarrollo no solamente arquitectónico, sino además que encaja perfectamente con lo que la familia espera. Eso es fundamental. PET está comprometido 100%. Estamos trabajando por toda la vivienda social y estoy hablando de este tipo de proyecto que se ha desarrollado con Mutuo, el crédito Mi Vivienda, el crédito complementario, ABN. Hay mucho para hacer y este es un proyecto que tiene la facultad de ayudar a la familia a encontrar un mejor diseño para su vivienda, ayudar a la familia para encontrar sistemas de crédito que le ayuden y ayudar a hacer un cambio en la zona. O sea, aquí hay un cambio que se va a generar, digamos, con todas las familias que hay alrededor para que vean que sí es posible tener un patrimonio que le dé sustento económico para el desarrollo de toda su familia. Estamos muy interesados en participar en este proyecto con mucho mayor intensidad, no con una o dos entidades técnicas, sino con muchas más, y no solamente a nivel de un sitio focalizado, sino hacerlo más amplio. Al conocer el caso de la señora Ada, nosotros lo tomamos en primer lugar con mucha pasión y también con transparencia, para poder nosotros desarrollar y poder explicarle cómo podríamos nosotros financiarle un crédito. Ella cumplía el requisito de la capacidad de ahorro, solvencia moral y la capacidad de pago. Es ahí donde nosotros identificamos una potencial cliente. Se hizo una sinergia con el Estado, ya que ellos le subsidiaron una parte y nosotros la diferencia para que ella pueda lograr el objetivo de la construcción final de su domicilio. Se le hizo un acompañamiento desde el día 1, desde el requerimiento de documentos, desde también el acompañamiento a la notaría y la explicación de cada cláusula para que ella pueda estar tranquila y sobre todo para nosotros poder cumplir con la transparencia, que es lo que nos caracteriza. ¿Qué fortaleció el crédito de la señora Ada? Fueron los actores, principalmente el Fondo de Mi Vivienda, la empresa Mutuo y la entidad técnica. Estas tres empresas nos permitió a nosotros a tener mayor seguridad en el financiamiento, debido a que ellos han podido, en primer lugar, adecuar este programa para que se pueda llevar a cabo y, en segundo lugar, la experiencia que posee cada uno de ellos. Es la primera vez que observo la construcción de una vivienda con un diseño necesario y con un presupuesto alcanzable para este perfil de personas. Estoy más tranquila, ya que mis hijos están en un sitio seguro. Siento que ellos están más protegidos. Antes tenía siempre la preocupación de que la calamina vaya a caer encima de ellos, les vaya a lastimar. Esa era mi mayor preocupación. Si están descansando bien o mal por el tema del frío también que pasaba. Y no podíamos dormir en la noche porque los gatos saltan y saltan en el techo. En la casa de maderita que tenía sentíamos mucho calor, hacía demasiado calor que al cuarto no podíamos ni entrar de día, solamente entrábamos en las noches para dormir nada más porque mayormente paramos en la sala. John Turner decía que la importancia de la vivienda no está en lo que es en sí misma como un objeto construido, sino en lo que es capaz de detonar en la vida de las personas. Esa es la filosofía que hemos buscado mantener detrás de este proyecto. Desde que me he mudado ahora, que ya la casa está completa y ya hecha, el temblor, algo, yo sé que no va a pasar nada. Lo que más me gusta, siempre digo que son mis plantas. El modelo de la casa, no tengo que estar preocupándome que el recibo de luz me va a venir demasiado caro, porque hasta las 7 de la noche estamos con la luz apagada y normal. Ahora cuando tenemos las ventanas es más fresco y es el aire natural que entra, no tenemos necesidad de estar poniendo la ventiladora. Ya dejamos la parte de la arena hacia un lado, como le digo, el polvo, las polillas. Ahora no, ahora dormimos placenteramente toda la noche, yo no estoy con la preocupación por mis hijos y ahora duermo tranquila. Para nosotros, promover vivienda social no se trata solo de promover la construcción de 4 paredes y un techo, sino de entrar en sintonía con los sueños, las aspiraciones y las ilusiones de las familias que van a residir en esas viviendas. Nosotros pensamos en las viviendas adecuadas como aquellas que habilitan en las personas que viven dentro interacciones significativas. Una vivienda social que tome en cuenta la cantidad de miembros de una familia,
y esté construida para todos ellos, para que se cultiven de manera privada también, para que descansen con la suficiente calidad y eso impacte en la calidad de su trabajo al mismo tiempo. Con espacios recreativos que me permita cultivar aficiones, con área libre que me permita recibir la luz del sol. Una vivienda que me provoque compartir con mi familia y con mis amigos en el barrio. Estamos súper contentos con el resultado de la casa. Estamos muy agradecidos con todas las instituciones que han participado en el apoyo de todo este proceso, principalmente Capeco, APET, Caja Piura, la entidad técnica Haide que construyó la casa, el maestro de obra Neptalí. Principalmente lo que queremos demostrar con esta experiencia es que a través de una adecuada asistencia técnica y planificación financiera es posible mejorar el resultado de los programas de financiamiento de vivienda del programa Techo Propio. Pero esencialmente lo más importante fue que planificamos con la señora un periodo de tiempo en el que pudo ahorrar el dinero para complementar ese presupuesto y adicionalmente presentarse con un mejor perfil a las entidades financieras para conseguir el crédito hipotecario que terminó de consolidar el presupuesto de la obra. Y es así que logramos consolidar el presupuesto completo de la primera etapa de la obra, cubriendo enteramente todas las necesidades espaciales de la familia hoy.